Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y la intercesión de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día martes 10 de enero de nuestro año 2023. Queridos hermanos, como un dato litúrgico, quiero decirles que hemos iniciado el tiempo ordinario. Es un tiempo litúrgico en el que vamos a contemplar la actividad pastoral de Jesús. Ya lo hemos estado haciendo, ya empezamos a hacerlo en este Evangelio según San Marcos. Este Jesús que vimos ser bautizado por Juan, ahora empieza a hacer una labor pastoral, empieza a anunciar la buena nueva. Y esto es lo que nosotros llamamos un tiempo ordinario, que nos irá acercando poco a poco al tiempo de la Cuaresma, al miércoles de ceniza, donde iniciaremos la Cuaresma encaminándonos hacia la Semana Santa. Solo es un dato litúrgico para que ustedes vayan comprendiendo cómo es que vamos llevando este proceso de evangelización. Algo característico de este tiempo será que el próximo domingo que ustedes vayan a misa, verán que el mantel será de color verde. Ahora es el signo propio del tiempo ordinario, el color verde, para que también vayamos aprendiendo otros puntos importantes de la liturgia. Ahora entremos a la reflexión del Evangelio, que es extraordinariamente hermoso. Jesús en Cafarnaúm enseñando en la sinagoga. Jesús ha tomado por su mano la labor que Dios Padre le ha puesto. Y la gente que lo escucha queda asombrada. Enseña como quien tiene autoridad. Una característica fundamental: quien tiene autoridad, quien sabe lo que dice y vive lo que predica, tiene autoridad para hacerlo. Y ese es Jesús. Así es Jesús. Por eso las personas que lo escuchan se asombran de sus palabras. No solo de sus palabras, sino de su forma de enseñar. Por eso la gente dice: habla como quien tiene autoridad. Es decir, la palabra de una persona con autoridad moral pesa en quienes la escuchamos. Por eso a veces escuchamos alguna prédica y decimos: esto estuvo fuerte, esto estuvo intenso, esto me llegó, esto me golpeó. Porque quien te lo está enseñando tiene la fuerza que viene de Dios, tiene la fuerza del Espíritu. Y eso es precisamente lo que necesita nuestra conciencia, la voz del Espíritu que por medio de quien te predica te hace pensar en cómo estamos viviendo, en cómo estamos haciendo las cosas. Qué hermoso es cuando la palabra de Dios nos cuestiona. Qué hermoso es cuando la palabra de Dios nos hace pensar: estoy viviendo mal, estoy equivocado, estoy desobedeciendo, estoy viviendo en pecado. Porque aquello que la palabra de Dios nos hace pensar es lo que debemos renovar en nuestra vida, lo que debemos ajustar. La palabra no es para lastimar a nadie, es para que pensemos qué es en nuestra vida lo que debe cambiar para bien hacia el proyecto de Dios. Dice que estaba presente un hombre con un espíritu inmundo, un hombre poseído. Pero vean algo que vale la pena resaltar. El espíritu inmundo reconoce el poder de Jesús. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? El mal reconoce el poder de Dios. Y el poder de Dios es mucho más grande que cualquier mal que alguien pueda tener o querer hacer en la vida de otra persona. Claro, el mal existe. Si tú invocas el mal se hará presente y te va a destruir porque tú lo estás buscando. ¿Cómo llega el mal a tu vida? Pues por medio del alcohol, del adulterio, del chisme, de la envidia, de los celos, de los gritos, de los maltratos, del remordimiento de conciencia cuando no hacemos bien las cosas. Ahí es a donde llega el mal. No creas que el demonio se te va a aparecer con cuernos y cola.
ahí como lo pinta la lotería que jugamos en la mesa. No, mis hermanos, el mal llega a nuestra vida en las cosas en las que somos frágiles, en las cosas que no podemos solucionar, en ese adulterio que tienes años viviendo y no te atreves a quitarlo de tu vida, en ese mal carácter, en esa amargura, en ese pesar de vida, en ese criticar, en ese hablar, en ese juzgar que nos tiene realmente como poseídos porque nos la pasamos lastimando la vida de los demás. Queremos que todo el mundo se corrija, pero no nos corregimos nosotros. Ahí entra el mal. ¿Sí? Y aquí en el evangelio que leímos, ese espíritu inmundo reconoce el poder de Jesús, pero Jesús lo expulsa. Jesús le da una orden y el espíritu desaparece, porque es un mal espíritu. Y entonces la gente se asombra más. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y es precisamente eso, una nueva doctrina. Porque el evangelio que Jesús va a predicar con sus palabras, el evangelio que Jesús estará predicando con sus palabras y con sus hechos, es una nueva doctrina. Los hombres de aquel tiempo estaban acostumbrados a la doctrina que les enseñaban los fariseos y los escribas, una doctrina que no les enseñaba mucho, una doctrina que lejos de hacerlos libres los tenía sometidos. Pero llega Jesús con una nueva doctrina, llega Jesús con una nueva forma de transmitir el evangelio y la gente se asombra. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina? Este hombre tiene poder, claro, es el Hijo de Dios. Y aquí empieza la travesía de anunciar el evangelio por medio de los hechos y de las palabras de Jesús. Y es lo que tú y yo también debemos iniciar en nuestra vida ahora que retomamos este tiempo de meditación de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para pensar, para corregir, para decidir. Vamos a empezar a hacer un inventario de aquello que queremos cambiar en nuestra vida. Hagamos un inventario de lo que ya nos sirve para tirarlo a la basura y vamos a llenarnos de las cosas que son de Dios. En este camino del tiempo ordinario, yo quiero invitarlos desde este día a que todos los días vayamos haciendo un esfuerzo por ser mejores, por agradarle a Dios, no por agradarle a los demás. Vamos a preocuparnos por agradarle a Dios, porque si el esposo le agrada a Dios, amará profundamente a su esposa y a sus hijos. Si la esposa agrada a Dios, amará profundamente a su esposo y a sus hijos. Si los hijos aman profundamente a Dios, agradarán a sus padres. Y así cada uno de nosotros haciendo ese esfuerzo por agradar a Dios, como consecuencia directa amaremos y trataremos muy bien a los que viven con nosotros. Nuestro pensamiento cambiará, nuestras actitudes serán mejores. Ese es el camino a recorrer, un camino de esperanza, un camino de esfuerzo, un camino de lucha, pero un camino con una vida certera, con una plenitud en conciencia de que estamos caminando en el proyecto de Dios, que cuesta, claro que cuesta, fácil no es. Eso debe quedarnos claro, fácil no es, pero el resultado es extraordinario cuando podemos perseverar en este camino de fe. Ánimo, queridos hermanos, ánimo, que Dios nos dé la fortaleza de perseverar fuertemente. Que tengan un día extraordinario. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día miércoles. Como siempre, te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús Buen Pastor. Buen día.